Starry, starry night. Hablando de la Paint your empatía, palette blue. podemos ir reconociendo los diferentes tipos de empatía. Sin embargo, los actos de reflexión son muy importantes. Como yo, como ser humano, me hago cargo de lo que yo digo ante el otro y el otro se hace cargo de lo que escucha de lo que yo digo. Sin ser esta última frase un trabalenguas, continuemos con este episodio de empatía. Bueno, nos Carlos, saludamos bienvenido. con Claudia y les saludamos a cada uno de ustedes. En estos 2 miércoles pasados ya hemos estado trabajando acerca de poder ir comprendiendo un poco más en estos pensamientos en voz alta con respecto a la empatía. Y justamente a veces es muy difícil ser empáticos, Claudia. Tenemos que reconocerlo con ciertas injusticias, cosas que no nos parecen que sean Claro. correctas dentro de, a veces vemos noticias, delincuencia, y ser empático con eso es muy difícil. Pero estamos tratando de desarrollar dentro de nosotros la habilidad empática con nuestro entorno. A veces Ujú. nos damos cuenta, yo sé que a ti te ha pasado, Claudia, a mí me ha pasado y pasa constantemente, que yo no tendría el coraje ni la postura de decirle alguna pachotada, alguna palabra extraña o fea o negativa a, a alguien que me contrate, o a un paciente o algo así. Sin embargo, es muy fácil a veces caer en, en pesadeces o en formas duras de tratar Ujú, ujú. dentro de nuestro entorno más íntimo, nuestro hijo, nuestra hija. No estoy hablando de faltas de respeto, no estoy hablando de agresividades, pero sí estoy hablando de que a veces, después conversamos o mal genio, nos damos como esos permisos. Y no se trata de reprimirse, pero se trata de ir aprendiendo la habilidad del cómo tratarnos a nosotros mismos, cómo tratar al entorno, cómo estar para el otro, cómo servir a un otro, cómo desarrollar este amor, este perdón, esta compasión. eh, y en eso estamos. A veces, Claudia, eh, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Qué bueno darme cuenta de lo que significa la empatía. Y también darnos cuenta de cuando falta esa empatía. No siempre es fácil detectarla, pero hay algunas señales que pueden ayudarte y ayudarme a mí, a nosotros mismos, o, o a alguien cercano que sufre de esta falta de empatía. Voy a hablar rápidamente de algunas características para Muy darnos bien. cuenta. Son más que nada señales de la Ujú. falta de empatía. Por ejemplo, se lanzan rápidamente a criticar a los demás. Este Claro. criticón o esta criticona que siempre está hablando de lo negativo, de los otros, de los demás, sin ponerse siquiera en el lugar de los demás, son extremadamente críticos, es una de las señales de que algo está pasando en nuestra habilidad Ujú. empática. También hay personas, o nosotros mismos nos hemos dado cuenta que existe esa señal en nosotros de una incapacidad para afrontar situaciones emocionales. A veces también culpamos a la víctima y Claro. todos parecen ser personas frías, mientras que ven a los demás como demasiado sensibles. Falta de paciencia para las reacciones emocionales de otras personas. A veces también, Claudia, caemos en esto de que creen que al 100% en la veracidad de sus propias ideas Ujú, o creencias ujú, y ujú. juzgan a cualquiera que no sostenga su creencia y lo vemos como que son tan incorrectos, son ignorantes, incluso a veces llegamos a decir estas personas son estúpidas. No sé, en fin, hay tantas señales de falta de empatía, no escuchar las perspectivas o opiniones de otras personas, además de no perdonan a las personas por cometer errores
Y así, podríamos decir tantas señales. Yo no sé si tú quieres dar algunas otras características, señales de la falta de empatía, lo que tú quieras, Claudia, Eh, justamente y sumar a esto. lo que yo puedo sumar es, evidentemente, con estas señales, yo quiero sumar unas cuestiones que empecemos nosotros como seres humanos aprendiendo esta habilidad. Y una de las cuestiones que yo recomiendo y que lo hace su servidora, ya se los había comentado en momentos anteriores, es tener esos momentos reflexivos. A estas señales que acaba de comentar Carlos, pues es falta de humildad y es falta de honestidad. Sin embargo, bueno, yo, Claudia, empezar a tener esos momentos reflexivos. Inclusive yo he llegado a recomendar esto. Si voy a tener una conversación y que yo me he captado o me he cachado que soy poco empática, la puedo ensayar. ¿Cómo la puedo ensayar? Ante un espejo, escuchándome. Entonces voy a aprender a escuchar al otro por medio de yo practicando cómo me escucho, cómo, grabándome inclusive. Yo les decía, no nos enseñan, recuerden que la empatía es una habilidad, entonces no nos enseñan a tener estas habilidades y uno de los tips o de las partes que podemos empezar este proceso de aprendizaje es grabándome o viéndome en el espejo y practicar la conversación siendo lo más humilde y lo más honesta que yo pueda ser. Cuando yo voy a estar con el otro, es tener este contacto visual. Esto que me da esta cuestión de empatía. Yo estoy escuchándote ahora sí que en tiempo y forma, en cuerpo y alma. Otro tip para poder sumar a ir aprendiendo esta forma de empatía es parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es, Carlos, si te escuché bien, entendí tal y tal y tal cuestión, porque a veces no estamos escuchando, ¿se acuerdan la frase que yo decía? Yo me hago cargo de lo que digo y el otro se hace cargo de lo que escucha de lo que yo digo. Entonces, ¿para qué es esta frase? Para que yo pueda parafrasear o cerrar esa brecha comunicacional con Carlos y decirle, Carlos, si entendí bien, dijiste esto, si entendí bien. Y entonces repetimos de alguna manera, parafraseamos lo que en este momento haya dicho Carlos, y esto es una forma de ir practicando estas cuestiones de empatía. Si no, llegamos a esta cuestión, ¿no? Normalmente hacemos juicios, y esos son las claves o los tips que les daba Carlos, ¿no? Empezamos a hacer juicios, empezamos a invalidar las ideas de los otros. Entonces, podemos ir empezando, estimado auditorio, como les decía en programas, les decíamos, Carlos y yo en programas anteriores, es tener esos momentos de reflexión. Primero es autoobservación, autoescucha, y después, cuando vamos a estar con el otro, es tener ese contacto visual y poder parafrasear. Pueden ustedes investigar, hay muchos artículos de qué es parafrasear, sin embargo, un ejemplo es, Carlos, si te escuché bien, si yo entendí bien, me estoy haciendo cargo de lo que escuché, de lo que dijo Carlos, dijiste tal y cual, entonces estoy escuchando y estoy evitando esos juicios que normalmente hago. Y otra cuestión, cuando el otro habla, yo escucho. Y entonces estoy escuchando todo el contexto. Es lo que yo sumaría, Carlos, a este episodio de Pensando en Voz Alta, de empatía. Sí, y una de las cosas que vamos agregando acá y que lo hemos conversado en otros momentos es que de repente eh, a veces como padres o como madres nos preocupamos y queremos que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan valores, eh, tengan ciertos conocimientos, respeten a otros, a los demás, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas también que yo creo que son necesarias es cómo poder darse cuenta en este entorno
y sobre todo en ellos mismos, pero en este entorno, cuando, por ejemplo, de repente llega una hija o un hijo o uno mismo y te sientes que pasado a llevar porque sientes que te utilizaron para satisfacer sus propias necesidades sin siquiera mostrar agradecimiento o gratitud de lo que tú esperabas que te agradecieran con respecto a un trabajo o a ciertas actividades que se están haciendo. Incluso se ofenderá si no sale con la suya. ¿Y cómo poder decirlo? ¿Cómo poder hablarlo? ¿Cómo poder transmitirlo? Entonces, es interesante dentro de esto de esta empatía, ser asertivos también y lograr ser Claro. claros con nuestra comunicación. ¿Sabes qué? Con todo mi respeto, quiero decirte que me pasa esto, esto y esto. A veces podemos desarrollar muchas habilidades, pero en la habilidad comunicacional también es Ujú. muy importante saber decirlo, saber cuándo decirlo, saber hablar las cosas que nos pasan, no pensar ni comprender cómo su comportamiento afecta a otras personas, poder decirlo, ¿sabes qué? Me afecta tal situación, X, Y, Z situación, y no frustrarnos, no ofuscarnos en el silencio, sino que también ir desarrollando esta habilidad que está dentro de la empatía, la habilidad comunicacional. Y esta habilidad comunicacional nos va a llevar a muchos beneficios y a muchos aprendizajes de ser empáticos. Yo ahorita que lo mencionaba Carlos, y creo que ya lo hemos compartido en otros episodios, es qué sabios eran nuestros ancestros, Carlos, ¿no? Esta habilidad de comunicar y que a veces queremos, o sea, a veces escuchamos para, no para comprender, sino para contestar, ¿no? Y nuestros ancestros decían, déjame consultarlo con la almohada, Mm. déjame meditarlo, déjame pensarlo. Entonces, estas habilidades comunicacionales de saber en qué momento decir qué es lo que me molesta, en qué forma, en qué tono, lo decías tú en otros capítulos anteriores, ¿no? No, es el tono, ¿no? De lo que yo estoy diciendo, la forma en que lo estoy diciendo, y en qué momentos es guardar ese silencio, pensarlo, reflexionarlo y en qué momento sí decirlo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando este episodio, Carlos, de Pensando en Voz Alta del día de hoy, 22 de mayo. Bueno, sigamos pensando en voz alta todos, sigamos en esta línea y nos despedimos para hasta el próximo miércoles. Ya estamos finalizando este tema que les hemos querido recorrer con ustedes durante el mes de mayo. Que estés bien, Claudia, que estén bien todos aquellos que nos van siguiendo y nos van escuchando. Starry, Chao. starry Hasta la próxima. night. Paint your palette blue and gray.